Desde joven supe que los estudios no eran lo mío, y ante la negativa de continuar algo, al finalizar la secundaria, mi papá decidió enseñarme el oficio de la albañilería. Si pudiera volver el tiempo atrás, le diría al yo de ese tiempo que le metiera ganas con alguna carrera, pero en fin, eso es imposible. Con el tiempo, aparte de la construcción, aprendí electricidad, plomería, etc. Al día de hoy sé hacer muchas cosas y con mis variados oficios me gano la vida. Me llamo Gabriel, tengo 43 años. En la actualidad y todo lo que les voy a contar realmente sucedió. Muchos recordarán la crisis económica a finales del 2001. El trabajo escaseaba y la gente solo procuraba vivir el día a día. Hasta entonces había tenido un trabajo estable en una empresa constructora, pero a raíz del caos económico la producción flaqueaba y me tocó el recorte personal. Volaron cabezas y la mía no se salvó. A mis 25 años me vi inmerso en la penosa necesidad de rebuscármela como fuera. Sin embargo, lo poco que ganaba se iba en pagar cuentas y comer. Después de tanto ir y venir buscando trabajo que me ayudara a tener unos pesos, mi abuelo me comentó que un conocido suyo requería personal para trabajar en un campo situado en un pueblo llamado Cruz del Eje, situado en Córdoba. No lo dejé terminar de relatar los pormenores del trabajo a mi abuelo, que ya le estaba dando el sí. Armé el bolso y partí a los días. El lugar quedaba justo en el límite de las provincias de Córdoba y de La Rioja. La propiedad tenía un centenar de hectáreas que se destinaría a la exportación de aceitunas. La estancia aún no estaba en funcionamiento, faltaban varias refacciones y yo hasta entonces estaría trabajando en la refacción del mismo y viviría en el pueblo tras finalizar las remodelaciones con la opción de quedarme como capataz una vez puesto en funcionamiento el emprendimiento. Mis patrones contrataron a una cuadrilla de albañiles proveniente de las cercanías y comenzamos con las tareas laborales sin perder más tiempo. Nuestro horario arrancaba a las 6 de la mañana y a las 15 horas ya dábamos por finalizada la jornada laboral. En un mes dejamos la casa habitable. No había los grandes lujos, pero no me podía quejar. Tenía electricidad gracias a un generador que funcionaba a gasolina y el agua potable la extraía de un pozo. Hasta entonces estuve viviendo en la pensión del pueblo. Con los obreros nos fuimos conociendo y poco a poco me fui ganando su confianza y por mi lado, desde el inicio, prácticamente los consideraba mis amigos. Ya saben, la gente del campo es muy distinta a la de la ciudad. La calidad humana es otra. ¿En serio te vas a quedar a vivir aquí?, preguntó Luis, quien era uno de los tantos albañiles que trabajaba conmigo. Sí, mi hermano, me van a pagar el doble, como albañil y cuidador, respondí. Mira, muchacho, aquí asustan bien feo, y es mejor que no te quedes aquí. Seguí en la pensión del pueblo y quédate tranquilo que nadie les dirá a los patrones que te viniste con nosotros, dijo don Pocho, quien al oírnos hablar se había entrometido en la conversación. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta casa?, repliqué curioso. Demonios, me respondió. Por respeto a don Pocho y por no ser un irrespetuoso, no respondí más nada. No obstante, en mi mente llegó un pensamiento automáticamente. ¿Demonios? Yo no creo en esas cosas. La cosa quedó ahí. Los días fueron pasando y se avecinaba el momento que tendría que mudarme al caserón. Cada quincena llegaba el conocido de mi abuelo para darnos la paga y así como arribaba, se marchaba a Tucumán. En la mañana de un lunes caluroso, trasladé las pocas cosas que tenía a la propiedad. La casa era bastante amplia, con muchas habitaciones. En el patio estaba el pozo de donde sacaría agua y cerca del pozo 2 higueras grandes. Pasó otro mes con mucha calma. Mis días se dividían en trabajar por las mañanas con los obreros y a la tarde como sereno del inmueble. Pero al término de dicho mes comencé a sentirme extraño. Sufría de insomnio por las noches. Algo me molestaba, pero no sabía de qué se trataba. Era un malestar que no podía describir. Muy adentro mío, algo me decía que las cosas se estaban por poner mal.
A la par de no poder dormir bien por las noches, tuve discusiones con los muchachos de la construcción por la desaparición de varias herramientas del depósito. Los instrumentos en cuestión aparecieron a los pocos días, y aunque los hombres me aseguraron que no las había tocado, no les creí. Suponía que las herramientas aparecieron por el reproche que les di. La relación con ellos se tornó difícil y nos distanciamos. Al cabo del segundo mes viviendo en el lugar, las cosas no mejoraron. Con los albañiles las cosas seguían tensas y sufría de ese maldito insomnio. En una de esas tantas noches que no podía dormir, me levanté para ir a sacar agua del pozo. Tiré el balde y en el momento que extraía el líquido, escuché el maullido de un gato a mis espaldas. El sonido del animal me tomó por sorpresa y logró asustarme, causando que derramara el agua al suelo. Otra vez lancé el balde para recoger el agua y por segunda vez se hace presente el maullido. Giré el rostro y vi que algo se movía entre las dos higueras. No puedo explicar, pero al observar esa sombra entre las plantas hizo nacer un miedo sin igual. Corrí desesperado y la calma volvió cuando estuve dentro de la casa. Me autoconvencí que lo que había escuchado era un animal salvaje de la zona. Dentro de la habitación trataba de conciliar el sueño. En el ambiente se sentía un silencio atroz y en un segundo esa calma se destruye cuando se hace eco el llanto de un recién nacido. Quedé inmóvil del miedo. Eso no era posible. Sabía bien que la única construcción por los alrededores era la de la estancia y la gente del pueblo se hallaba a más de 20 minutos en vehículo. El llanto por segunda vez suena, pero esta vez con más fuerza. No sabía qué hacer, salir o no salir. Primer momento por quedarme en la casa. Sin embargo, la duda que me comía la cabeza era, ¿y si realmente era alguien con su bebé necesitando ayuda? Lo pensé varias veces hasta que decidí salir al patio. No llegué ni siquiera al pozo de agua que mis piernas comenzaron a temblar y que el corazón latía a más no poder en mi pecho. Desde las higueras salió un bebé de unos cuantos meses, una criatura horrenda con la piel roja y los ojos totalmente en blanco. El rostro detonaba un aspecto animalizado y maligno. Impulsado por el terror, corrí a la casa y trabé la puerta del patio, y en ese instante no podía creer lo que me estaba sucediendo. Antes de irme al cuarto, volví a mirar al patio por una de las ventanas, y allí estaba esa criatura, con una piel roja caminando y llorando de un lado a otro por el terreno trasero. No pude pegar un solo ojo en lo que restaba esa noche. Nunca me sentí tan feliz al ver las primeras luces del día y sentir las voces de los muchachos de la construcción. «Don Pocho, ¿podemos hablar?», le dije acercándome al hombre. «¿Qué te está pasando, muchacho? ¿Te hicieron asustar, no?», respondió. No hace falta que me digas nada, tu cara ya lo dice todo. No te quedes aquí, ni un perro tenés para que te haga compañía. Vamos a la pensión del pueblo. No te mentía cuando te dije que aquí pasan cosas feas». Sin poder explicarme bien a causa de la vergüenza que sentía por haber dudado de sus comentarios, don Pocho supo interpretar lo que me sucedió. Pero para mi mala suerte, aun cuando deseaba con todas mis fuerzas marcharme del lugar, me debía quedar una noche más en la hacienda. En la misma jornada se cumplía el día de paga, y como todas las quincenas, se aparecía el conocido de mi abuelo a pagarnos, y para mi mala suerte me dice que a primera hora de la mañana siguiente vendrían los patrones a verificar cómo iban los trabajos en la propiedad. Como suelen decir, el que paga manda. No hubo otra que preparar y dejar lo más presentable posible el lugar para los jefes. Esa tarde, don Pocho volvió a insistir para que me fuera con ellos, pero rechacé su oferta. Aún recuerdo que al despedirme me sujeta fuertemente la mano y con una mirada penetrante me aconseja que me cuidara mucho. Esa noche hice todo lo medianamente posible para resguardarme. Encendí todas las luces de la casa, llené el generador de gasolina para evitar cualquier corte de electricidad. Tomé un machete y me metí en la habitación, y una vez dentro, juré que por nada del mundo saldría del cuarto. Cerca de la medianoche, una sensación de ahogo y miedo se apoderó de mí. Me sentía vigilado, y para empeorar las cosas,
El llanto de la noche anterior se escuchaba a la lejanía. El sollozo se hacía cada vez más fuerte que pasaba el tiempo, y a la par de esto el foco del cuarto comenzó a fallar. A los minutos la luz se va tras el ruido de una explosión proveniente del depósito donde estaba el generador. Un estado puro de terror tuve al encontrarme totalmente a oscuras, solo en medio de la nada, con nadie que me pudiera ayudar en la cercanía. Bajé rápido a la cocina para traer fuego y velas. Nervioso choqué con varios muebles de la casa, pero aún así pude encontrar lo que necesitaba. Al entrar a la habitación con las velas prendidas, aterrado observé que la criatura estaba parada en el marco de la ventana. Su rostro lo tenía apoyado en el vidrio y me sonreía maliciosamente. ¿Ahora crees en los demonios, Gabriel? Eso fue lo último que llegué a escuchar de esa cosa antes de que desapareciera. Me entré a desesperar, no sabía realmente qué hacer, solo entendía que debía mantenerme despierto hasta que se hiciera de día, que si me dormía algo me iba a pasar. Como si estuviera jugando conmigo, por momentos escuchaba el llanto de un recién nacido y por otros la carcajada siniestra y maligna de un hombre. Inexplicablemente, un sueño demoledor me atacó. Quería mantenerme despierto, pero los ojos me pesaban. Y aún hoy no recuerdo específicamente en qué momento me terminé durmiendo. Despierto totalmente a oscuras, las velas estaban apagadas. Desesperado, buscaba el encendedor para prenderlas. El miedo escaló a niveles inimaginables al oír una respiración pesada, lenta y fuerte en mi cuarto. Aterrado miraba en todas las direcciones, buscando el origen de la misma, y para empeorar la situación, oía llorar a alguien por debajo de la cama. Sin pensarlo dos veces, salté del colchón con la intención de salir corriendo. Fue inútil, caí pesadamente al querer hacer los primeros pasos. Una mano muy fría me sujetaba de la pantorrilla izquierda. En el piso observé que debajo de la cama estaba aquel ser de piel roja y ojos blancos que me sonreía como burlándose de mí. Las pocas oraciones que sabía las recitaba tartamudeando, y al ver que esa cosa hacía fuerza para arrastrarme consigo, grité con todas mis fuerzas: «¡Dios mío!». Con una mueca de repulsión, la criatura dio el alarido siguiente: «Tu Dios no está aquí». Comencé a forcejear hasta que pude soltarme de sus garras. Traté en vano de abrir la puerta, estaba totalmente cerrada. De pronto siento una mano áspera que me sujeta del pelo y con una fuerza descomunal me arroja hacia atrás. Caigo al piso y aprecio al duende o demonio parado en un rincón de la pieza. Sin dudarlo, tomé el machete y le di un golpe en el cuerpo. Increíblemente no le hice daño, su cuerpo era muy duro. El golpe rebotó y me lesioné la muñeca. Comencé a rezar y burlándose de mí me gritaba: «Tu Dios no está aquí, tu Dios no está aquí». Trataba de no oír sus palabras y continuar con los rezos, y cuando creí que todo estaba perdido, oí el canto de un gallo, y con esto el bebé exclamó: «Por lo visto, sí estuvo contigo». Dicho lo anterior, dio un brinco por la ventana y desapareció. Sin perder el tiempo busqué las velas y el encendedor. Acto seguido las prendí y las coloqué en forma tal que produjeran la señal de una cruz. Recé hasta que se hizo de día, y solo cuando el sol iluminó en lo alto me atreví a salir. En el patio hallé mucha sangre y el cadáver de un animal descompuesto entre las higueras. Ni me molesté en limpiar, mi cabeza estaba a 1000 revoluciones, y lo que menos quería hacer en ese momento era quedar bien con los dueños del lugar. A las horas llegaron los patrones, el amigo de mi abuelo y los albañiles, y tras saludar a los patrones les aclaré que renunciaba al empleo. Tal como dijo don Pocho, aquí asustan muy feo y no pienso quedarme una noche más. Fueron mis palabras antes de subirme al auto del amigo de mi abuelo. Don Pocho y Luis se acercaron a mí y tomando la palabra, el primero que mencioné preguntó: «¿Quieres saber lo que pasó, muchacho?». «Ya tuve suficiente, don Pocho, y no quiero saber nada», respondí. Nos despedimos, y esa fue la última vez que vi a don Pocho y a Luis. Pasaron 17 años del suceso y sigo sin comprender lo de esa noche.